entre estudiantes y redes. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Coordinación de Servicios Estudiantiles, el Programa de Derivación de Apoyos de Salud Emocional al Estudiante y el Grupo de Servicio Social entre Estudiantes y Redes presenta el programa Desarmando el Racismo. Este programa tiene como objetivo sensibilizar y explicar las formas de racismo en la cultura mexicana. A continuación, haré mención de las personas que lo desarrollaron. Sacil Danae Hernández, Andrea Lisset Rosas Reyes, Diana Laura Cruz Galaviz, Rocío Fuentes Bernardo, todas ellas de la licenciatura en Promoción de la Salud. Zoila Rubiños Bustamante, Susana Fuentes Ángeles, de la licenciatura en Comunicación y Cultura. Tania Andrea González Parra, Maximina Pelayo Hernández, de la licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural. Ernesto Francisco Medina Perea, de la licenciatura en Creación Literaria. Aurora Marcela Canaval Pulido, su servidora, de la Coordinación de Servicios Estudiantiles. Dejo ahora el micrófono a nuestra estudiante Zoila para dar inicio a este programa. Adelante, Zoila. Bienvenidos al programa Entre Estudiantes y Redes, un espacio pensado para compartir y reflexionar temas de la vida cotidiana. Hoy hablaremos del racismo en la cultura mexicana y el tema del día de hoy se titula Desarmando el Racismo. Antes de entrar de lleno al tema de hoy, se definirá el concepto de racismo. Según la Real Academia Española, el racismo es la creencia que sostiene la superioridad de un grupo étnico sobre los demás, lo que conduce a la discriminación o persecución social. En México, el racismo es una práctica cotidiana a la que todos estamos expuestos, y no solo eso, lo aceptamos y lo practicamos. Desde pequeños nos han enseñado que los mexicanos no somos racistas. Según la CONAPRED, el racismo en nuestra sociedad está mal visto y es sancionado y señalado, pero está presente en nuestra manera de actuar y pensar, porque muchas veces son actos inconscientes que se aprenden, se reproduce y se normaliza. ¿Pero por qué los mexicanos tenemos esta incapacidad de reconocer esta forma de violencia? En gran parte por los medios de comunicación y las instituciones sociales y políticas, que nos han inducido a aceptar un discurso disfrazado, como son los estereotipos y prejuicios que creemos como verdad. Este discurso de cómo deben ser los otros crea un desplazamiento de ciertos grupos que es minimizado y atacado por su color de piel, reflejándose en las relaciones de desigualdad. Nuestro objetivo del día de hoy no es señalar, sino sensibilizar y abrir un diálogo necesario. Así que acompáñenos en este recorrido. Gracias, Zoila, por la presentación a este programa. Continuamos con racismo en México. Cuando hablamos de racismo, muchas personas piensan que es algo que ocurre en otros países. Pero en México el racismo ha estado presente desde siglos, aunque a veces no queramos verlo. Aquí el color de la piel, la forma de hablar o el origen indígena siguen marcando diferencias. Según el CONAPRED, las personas con piel más oscura o rasgos indígenas tienen menos oportunidades laborales o son más discriminadas en espacios públicos y enfrentan comentarios que minimizan su identidad. El racismo en México se esconde en frases cotidianas. Por ejemplo, parece indio, que prieto, así no vas a conseguir trabajo. Son expresiones que hieren y que perpetúan la idea de que hay tonos de piel mejores o peores. Pero reconocerlos es el primer paso. Cuestionar esos comentarios, dar espacio a las voces que han sido silenciadas y valorar nuestra diversidad es parte de construir un país más justo. Porque México no tiene un solo color. México es piel, historia, lengua y orgullo. Y solo cuando aprendamos a vernos con respeto, podremos decir que realmente somos un país sin color de por medio. Gracias, Susan. Justo lo que nos dice Susan.
se ve reflejado en la película que quiero tomar como referencia. Se llama Sonora, basada en la novela La Ruta de los Caídos de Guillermo Munro Palacio y ambientada en 1931, en plena Gran Depresión. La película ilustra un capítulo sombrío de nuestra historia, donde los prejuicios raciales se intensificaron en nuestro México. En ese año, el gobierno estadounidense y el mexicano impusieron restricciones a la circulación de mexicanos y extranjeros en sus carreteras. Y Sonora fue uno de los estados más afectados, porque al mismo tiempo Estados Unidos iniciaba una deportación masiva de mexicanos y cerraba sus fronteras al sur. Entonces se agudizaron varias epidemias, lo que llevó a que la comunidad china en México, y en este caso en Sonora, fuera acusada de propagar enfermedades como la fiebre amarilla. Imagínense institucionalizando así el racismo, en lugar de abordar los problemas de salud pública de manera integral. Solo se señaló a un grupo específico. La historia de la película sigue a una familia china que en medio de esta crisis intenta escapar de la violencia y el odio, que ves a través de sus ojos el sufrimiento y la desesperación que provoca el racismo, que no tiene color, pero sí un impacto profundo en la vida de las personas. La figura de Emeterio, un ex chamán indígena, que es quien guía a los viajeros, nos recuerda que la discriminación ha afectado a diversas comunidades en México, incluyendo las indígenas. La película Sonora no solo nos muestra un pasado doloroso, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo el racismo y la xenofobia siguen presentes en nuestra sociedad. Este es un llamado a reconocer y confrontar estas actitudes para avanzar hacia un futuro más inclusivo, humano y justo. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi compañera Andrea y yo les presentaremos el tema del racismo en la vida cotidiana y cómo suele llegar a verse mediante acciones, comportamientos y palabras que tal vez pueden llegar a parecer insignificantes de cierta manera, pero en realidad tienden a tener un gran impacto en las personas. Es por eso que les hablaremos cómo estos comentarios o situaciones cotidianas se han normalizado por acciones tan simples como una burla, un chiste o comentarios que tienden a hacer las personas, ya sea amigos, familiares y profesores, o en los casos que son más comunes, los lugares públicos y establecimientos. Es cierto, Rocío. Lamentablemente, el racismo ha llegado a ser tan normalizado que no nos damos cuenta del gran impacto que puede llegar a generar, como consecuencias en cada una de las personas y en la sociedad. Por ejemplo, he llegado a escuchar algunos comentarios en mi círculo familiar sobre la apariencia física, mencionando la típica frase: hay que mejorar la raza. Lamentablemente, con un simple comentario o frase, estamos incitando a cada uno de nuestros integrantes a ser racistas. Aunque suene inofensiva, esa pequeña oración suele tener un gran impacto, generando como consecuencia el burlarse, criticar y menospreciar a las personas de color de piel morena o negra, incluso también por su etnia o lengua que suele manejar su estado de origen. Estoy totalmente de acuerdo, Andrea. A veces, sin darnos cuenta, fomentamos actitudes racistas. Podría decirse que es como un virus que se transmite de persona a persona, generando un gran contagio social. Esto ocurre con el racismo, ya que basta un simple comentario, burla o acción para que otras personas lo repliquen. Por ejemplo, me ha tocado escuchar e incluso presenciar situaciones de este tipo en centros comerciales. Una vez observé a una pareja que caminaba tranquilamente por los pasillos y me percaté de algo peculiar. Un guardia de seguridad los seguía de manera discreta pero constante. Al principio pensé que solo era coincidencia y iban en direcciones iguales, pero después de un rato me di cuenta de que los vigilaba intencionalmente.
La pareja vestía ropa sencilla y su tono de piel era morena. No habían hecho nada sospechoso, solo miraban vitrinas como cualquier otra persona en la plaza. Sin embargo, el guardia los mantenía bajo observación, como si asumiera que por su apariencia podrían robar algo. Esa situación me hizo reflexionar sobre cómo el racismo puede manifestarse en gestos tan sutiles pero profundamente dañinos. A veces no hace falta una ofensa directa para discriminar, basta con una mirada, una actitud o una sospecha infundada para hacer sentir a alguien diferente o inferior. ¿Y por qué crees que lo hacía? Buena pregunta, Andrea, pero la verdad es que solo la pareja tenía piel morena y vestía sencillo. No estaban haciendo nada malo, pero el guardia los vigilaba como si fueran sospechosos. Me dio mucha impotencia porque ahí te das cuenta de que el racismo no siempre se dice, a veces se demuestra con acciones. ¡Qué fuerte! Y lo peor es que este tipo de cosas pasan a diario. Sí, y muchas veces las personas no lo notan, por eso creo que es importante hablar de esto, reconocerlo y no quedarnos callados cuando veamos una injusticia. El racismo en los medios de comunicación, como el cine, la televisión o la publicidad, se manifiesta principalmente a través de la falta de representación y la reproducción de estereotipos raciales y de clase. En la mayoría de las producciones, las personas con piel clara o rasgos europeos son las que ocupan los papeles protagónicos, mientras que las personas morenas o indígenas suelen aparecer en papeles secundarios o estigmatizados, asociados con la pobreza, la servidumbre o la delincuencia. Gracias, compañero Ernesto. Es muy común, por ejemplo, que en las telenovelas mexicanas los protagonistas o los personajes buenos o exitosos o admirados tengan piel clara, cabello lacio y rasgos europeos, mientras que los personajes con piel morena interpretan roles de empleadas domésticas, choferes o personas humildes. Un ejemplo claro es la telenovela Rubí o Teresa, donde la protagonista, a pesar de venir de un origen humilde, se muestra como una mujer blanca, bella y ambiciosa, mientras que las personas morenas casi siempre aparecen como parte del fondo social, sin profundidad o desarrollo. Esto refuerza la idea de que el éxito y la belleza están ligados a la piel clara. En el cine mexicano también se observa este patrón. Las películas comerciales suelen centrarse en personajes de clases medias o altas con piel clara, mientras que las historias que retratan comunidades indígenas o afrodescendientes son escasas y cuando aparecen se muestran desde una mirada folclorizada o de víctima. Se nos ocurren 3 ejemplos. Por un lado tenemos Angelitos Negros, este clásico del cine mexicano, considerada la primera película mexicana de temática racial. Aquí la historia va a girar en torno al nacimiento de la hija de una joven pareja mexicana, pero no cualquier pareja, sino una pareja de mexicanos bellos y blancos, y no el nacimiento de cualquier hija, sino el de una hija negra, para desgracia de los propios padres. Y otro ejemplo más actual es Nuevo Orden, una película lanzada en 2020 que cuenta cómo los asistentes a una boda de la alta sociedad mexicana quedan atrapados en medio de un golpe de estado. La premisa es interesante y creo que pudo haber sido una muy buena película si no estuviera llena de estereotipos raciales donde los buenos, interpretados por los ricos, y los blancos resisten a los malos, interpretados por los pobres y morenos. Y una excepción positiva es Roma, del 2018, de Alfonso Cuarón, donde la protagonista, Yalitza Aparicio, una mujer indígena oaxaqueña, representó a una trabajadora doméstica y fue reconocida internacionalmente. Sin embargo, su papel también evidenció el racismo estructural. Muchos comentarios en redes sociales descalificaron su apariencia o su forma de hablar, lo que mostró lo poco acostumbrada que está la sociedad mexicana a ver rostros indígenas en posiciones de prestigio. Y en la publicidad, las marcas suelen elegir modelos con piel blanca y cabello claro para poder representar el éxito, la belleza o la aspiración social. Los comerciales rara vez muestran diversidad racial. Cuando aparecen personas morenas o indígenas, suelen estar vinculadas a productos tradicionales o rurales, lo que refuerza una división entre lo moderno, blanco, y lo atrasado, moreno. Y es importante hacer una reflexión sobre cómo estas representaciones impactan en los espectadores. Hay un video que se puede ver en YouTube realizado por 1111, Cambio Social
como parte de la campaña Racismo en México. Es un trabajo de investigación que replica un experimento realizado con niños y niñas. En el video, los niños entrevistados están sentados viendo de frente a un par de muñecos, uno de tez clara y uno de tez oscura, y le hacen preguntas como ¿cuál es el muñeco malo o cuál es el muñeco bonito? Las personas indígenas casi no aparecen en la televisión, el cine ni la publicidad, y cuando lo hacen se les representa desde el estereotipo, como personas aisladas, sumisas o sin voz. Bueno, pues ahora quisiera hablarles de una especialista en temas de racismo y antirracismo. Ella es Gisela Carlos Fragoso, que es catedrática en la Universidad de Guadalajara. Y explica que a partir del 2017 el tema del racismo ha sido tratado de manera más abierta, pero sin la seriedad que ello requiere. Para ella el racismo ha pasado por 3 etapas. La primera la refiere entre los años 80 y 90, en donde se niega la existencia del racismo. Era atribuido a la desigualdad económica conocida como clasismo. La segunda etapa habla del año 2000, en donde se aborda el tema denominándolo discriminación, creando en este tiempo instituciones para combatirla, pero no se menciona explícitamente el término de racismo. La tercera etapa se desarrolló un estudio por parte del Colegio de México en el año de 2017, en el cual se evidencia y visibiliza la relación entre el color de la piel y la desigualdad, demostrando que las personas con piel oscura tienen escasas posibilidades de mejorar su nivel socioeconómico, observándose cómo se perpetúa así el ciclo de la desigualdad, presentando consecuencias materiales en donde se ve mermada la calidad de vida de millones de personas. En el Día Internacional de la Discriminación Racial, la ONU, marzo 21 del 2025, hace mención sobre las creencias erróneas acerca del racismo que persisten en México, en donde se dice que todos somos mestizos, dando por hecho que no hay desigualdad basada en la raza. En México, en el 2024, el INEGI informa que el 2% de la población total que se reconoce es afrodescendiente. Esta población se encuentra ubicada en los estados de Guerrero, Estado de México, Veracruz, Oaxaca y la Ciudad de México, siendo estos los estados de mayor concentración de población afromexicana. La ONU, en el marco del Día Internacional de la Mujer en el año 2024 y el Día de la Eliminación de la Discriminación Racial 21 de marzo del 2024, tuvo el lema que fue el diseño de reconocimiento de la justicia y desarrollo aplicado al diseño internacional para los afrodescendientes de 2015 a 2024. La comunidad internacional reconoció que el sector afrodescendiente representa un grupo diferenciado cuyos derechos humanos deben protegerse, promoverse, para no continuar destruyendo redes ni perder oportunidades. En México, este sector afromexicano, desafortunadamente, muestra una serie de creencias erróneas, prejuicios y violencia. Se dice que los negros huelen mal, son flojos, no son inteligentes y vinieron a invadirnos. Asimismo, las mujeres viven una marcada violencia, pues se tiene la creencia que las mujeres negras vienen a realizar trabajos de sexoservidoras, que ellas no son inteligentes y no son capaces de ser profesionistas.
Asimismo, este racismo se encuentra enmascarado, normalizado, ya que muchas personas afirman que en México las personas son muy llevadas o son demasiado sensibles, pero desafortunadamente es cierto que hasta en la forma de insultarse tienen una connotación racista. Es humillante este trato que ocurre en las instituciones, las escuelas, los trabajos y, por supuesto, en la calle. El racismo y la discriminación se encuentran en nuestra cabeza, en nuestra forma de pensar, conformada de creencias y prejuicios sin ningún argumento válido. Es importante deconstruir y resignificar estos conceptos por salud mental. La salud mental es afectada en las personas que viven racismo. Influye directamente en su vida, en la educación, el empleo, el derecho y las oportunidades, generando en ellos sentimientos de inferioridad, ansiedad, culpa. Y este rechazo finalmente no solo proviene de sectores de poder, sino de la propia sociedad en general. Las personas que sufren racismo deben de quererse primero a sí mismas, después aceptarse como personas, como seres humanos que viven en una determinada sociedad. Este amor a sí mismo construirá seguridad y respeto, herramientas importantes en la deconstrucción del racismo. Al respecto, Carlen Murray, traductora, intérprete e integrante del Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia, originaria de Colombia y quien reside desde hace algunos años en México, se dedica a visibilizar las historias de vida de los afrodescendientes alrededor del mundo, mostrando un lado positivo, más real de estas personas. Sus aportes como personas profesionistas destacadas en diversos ámbitos, por ejemplo en el musical, en áreas como en el rock, el tango, entre otros muchos aspectos, para contribuir a desmitificar las creencias y los prejuicios que permean estas poblaciones afrodescendientes. Se observa el énfasis en la solidaridad dentro de estas comunidades para fortalecerse y además motivar el sentido del humor como un método para enfrentar las múltiples expresiones de racismo. Ella comenta que es mejor reírse de eso o buscar ridicularizarlo, a sentirse menos o pequeñitos, y con ello fortalecerse a sí mismos. Por otro lado, Gisela Carlo Fragoso reflexiona sobre la forma de combatir de manera efectiva el racismo e indica la creación de políticas públicas, campañas de sensibilización, educación que provea a la población para identificar las prácticas racistas y construir conciencia crítica sobre el tema, siendo para ella fundamental el trabajo conjunto de la sociedad civil, el gobierno, las instituciones, los medios de comunicación para erradicar el racismo y garantizar una sociedad más justa e inclusiva. Mi compañera Susana continuará comentando algunos otros aspectos acerca del racismo. Muchas gracias. Estamos llegando al final de este programa y bueno, vamos a tomar un poco de reflexión a todo lo que hemos dicho y comentado con los demás compañeros. El racismo no es inevitable. Existen leyes, instituciones y colectivos que luchan cada día para erradicarlo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo aprendiste lo que sabes sobre el color de la piel? Quizá nadie te lo explicó, pero lo fuiste escuchando en comentarios, bromas o frases cotidianas. Tenía que salir blanquito. Qué suerte que no se ve tan moreno.
Palabras que parecen inofensivas, pero que cargan siglos de desigualdad. El racismo no siempre grita, a veces susurra, a veces se disfraza de un gusto, una preferencia o incluso de una tradición. Y sin darnos cuenta, esas ideas se vuelven parte de cómo miramos y tratamos a los demás. Pero hablar de racismo no es solo para señalar, sino para desaprender. Porque reconocerlo es el primer paso para cambiarlo. Y sí, cambiar duele. Pero más duele seguir repitiendo patrones que lastiman. Y imagínate una sociedad donde el color de piel no define el respeto que recibes. Donde las oportunidades no se midan por apellidos o tonos. Donde la diversidad no sea un tema, sino una realidad, vivida con orgullo. Reflexiona. ¿Qué frases repites sin darte cuenta? ¿Qué actitudes puedes transformar desde hoy? Recordemos, el racismo no solo es un problema del pasado. Vive en los silencios, en los gestos, en los privilegios, pero también vive la posibilidad de construir algo diferente. Este es un espacio para pensar, cuestionarnos y reconstruirnos, porque sin color de por medio podemos vernos de verdad. Muchas gracias, compañeros. Dicen que el mundo cambió, que somos más libres, más conscientes, más humanos. Pero, ¿de qué sirve avanzar si seguimos mirando con prejuicio? ¿De qué sirve hablar de igualdad si todavía hay quienes sienten miedo al caminar por su propio lugar de origen? Sí, si seguimos cargando heridas que no se ven, heridas heredadas, transmitidas de generación con generación, como si el racismo fuera un idioma que alguno todavía se niega a olvidar. 2025, un año lleno de avances tecnológicos, y aún así hay corazones que no han aprendido la lección más básica: respetar lo humano. El racismo no siempre grita, a veces susurra, a veces se disfraza de chiste, de broma inocente o de solamente era una opinión. Y ahí es cuando más duele, porque la violencia silenciosa también destruye. He visto niños crecer creyendo que su piel es un error. He visto miradas que humillan y he visto también la valentía, la de quienes deciden amar su identidad, aunque el mundo no esté listo para aceptarla. Porque resistir también es forma de amor. Amarse cuando otros te rechazan, levantarte cuando te hacen invisible. Hoy, más que despedirnos, queremos agradecer a quienes han usado su voz para romper el silencio, a las personas que han educado, corregido y perdonado. Gracias a los maestros que enseñan con empatía, a los jóvenes que no repiten el odio, sino que lo cuestionan, a las madres que crían a hijos conscientes y a los amigos que defienden cuando nadie los ve. El racismo no se borra con un discurso, no se cura con likes ni con hashtags. Se construye con educación, con diálogo, con valentía y sobre todo, con amor. Amor por lo diferente, por lo auténtico, por lo que nos hace humanos, porque la diversidad no es una amenaza. Así que hoy, mientras cerramos este espacio, no nos despedimos del tema. Se busca hacer conciencia y seguir hablando y a seguir aprendiendo. Y si alguna vez dudamos, recordemos esto: nadie nace odiando, el odio se aprende. Y si se puede aprender, también se puede olvidar. Que este no sea el final, sino el principio de una conciencia. Que 2025 no sea recordado por los avances tecnológicos, sino por los corazones que despertaron. Gracias por escuchar, gracias por sentir y sobre todo, gracias por no callar. Es así como hemos llegado al final del programa Desarmando el Racismo, esperando que en este hayan podido encontrar elementos importantes en cuanto a reflexionar acerca del racismo. Queremos agradecerles su atención y hacerles saber que su compañía es lo que hace que este espacio sea tan especial y nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor día a día. Recuerden que pueden seguirnos en nuestra página de Facebook @estudiantes y redes CSEUACM. Los esperamos en la siguiente emisión de Entre Estudiantes y Redes el día 24 de noviembre a las 16 horas. Muchas gracias y hasta la próxima.